Bien, sean todos ustedes bienvenidos a un curso introductorio de lo que viene a ser la materia de operaciones unitarias 3. Esta materia, por ahora, los temas que vamos a englobar son humidificación y secado. El libro por excelencia para estos dos temas viene a ser Alan Foss. Capítulos 17 y 18. Bien, también existen otros libros como por ejemplo Ocontojo, Jan Coplis, McKay Smith, que nos pueden ayudar a entender estos dos temas. Otro también que es importante y es de manera resumida es el libro Treiber, Robert Treiber, Operaciones Unitarias. Bien, antes de empezar necesitamos entender conceptos importantes y uno de ellos, o en todo caso, el más importante es este, la carta psicométrica. Bien, la carta psicométrica muchos de ustedes la utilizan entendiendo que esto es para una mezcla de agua más aire. Y bien, ¿qué significa eso? Que si ustedes tienen, como por ejemplo, temperatura de bulbo seco, con una diagonal que viene de este lado, temperatura de bulbo húmedo, pueden conectar un punto acá dentro de la carta psicométrica y encontrar muchas variables, como por ejemplo la humedad relativa, que es esta, como por ejemplo también pueden encontrar la humedad absoluta, que tiene esta denominación. También si tienen este punto dentro de la carta psicométrica pueden extender hasta llegar a una línea recta que viene de la parte superior y encontrar lo que viene a ser la entalpía de mezcla. Ahora bien, si yo también conozco este punto, puedo conocer con una línea que viene de esa forma el volumen específico de la mezcla. Y bien, a su vez, con este punto, si es que yo quisiera determinar bajo ciertas condiciones, puedo llegar a esta línea que viene a ser el 100% de saturación y encontrar mi temperatura de rocío. Pero antes de continuar, que quede claro que esta carta psicométrica que ustedes tienen solamente opera o funciona cuando la presión de operación o la presión total es igual a una atmósfera o su equivalente en bares, que viene a ser 1.01325. Bien, ¿qué pasa si no tenemos esta presión de operación y tenemos una presión menor o tenemos una presión mayor a esto? Entonces, para ello necesitamos calcular todas estas variables de manera independiente. ¿Qué significa eso? Que utilizamos las fórmulas. Como por ejemplo, la humedad relativa, que viene a ser la presión de vapor sobre la presión de saturación. Estas dos presiones son muy diferentes, no son las mismas, y se determinan mediante tablas o ecuaciones. Continuamos. También podemos, o en todo caso, tenemos que determinar este valor, que viene a ser la humedad absoluta, que es 0.622, la presión de vapor, presión total menos la presión de vapor. Esta misma ecuación se puede escribir de la siguiente forma: humedad absoluta igual a 0.622, humedad relativa por la presión de saturación dividido entre la presión total menos la humedad relativa por la presión de saturación. A su vez, esta misma ecuación se puede escribir de la siguiente forma: humedad absoluta igual al flujo másico de vapor de agua dividido entre el flujo másico de aire. Bien, vamos a continuar viendo otras ecuaciones, como por ejemplo las siguientes. Y bien, las expresiones ya las tenemos escritas para poder facilitarles de manera mucho más rápida. La primera, que nos sirve y nos permite calcular lo que viene a ser la presión de saturación. El logaritmo natural de la presión de saturación igual a las constantes de Antoine, multiplicado esto por la temperatura, que en este caso la temperatura ya está en grados Kelvin. Ustedes, si reemplazarían esta ecuación, encontrarían esta presión de saturación en bares. Bien, también ustedes pueden ver que aquí tenemos otra ecuación
que nos va a ser muy útil para poder determinar el lambda de vaporización, donde tenemos la temperatura como única incógnita, que en este caso la temperatura, a diferencia de acá arriba, está en grados centígrados. Tenemos sus unidades de kilojoule kilogramo. Bien, otro aspecto importante, el volumen específico de la mezcla, que va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura dividida entre la presión, y todo multiplicado por la humedad absoluta dividida entre el peso molecular del agua, 1 dividido entre el peso molecular del aire. Bien, esto nos va a dar en unidades de metros cúbicos kilogramos de aire seco. Y por último, la entalpía de la mezcla. La entalpía de la mezcla, tengan en cuenta que viene a ser esta parte de acá, que es el aporte del cambio en la fase líquida más el aporte de la fase gaseosa. En todo caso es una mezcla de los dos. Bien, son constantes multiplicado por la entalpía, perdón, por la humedad absoluta, temperatura menos temperatura de referencia, multiplicado esto por el lambda a la temperatura de referencia y a la vez por su humedad absoluta. Bien, esta ecuación se puede volver a escribir y nos puede quedar de la siguiente forma, haciéndolo que la temperatura de referencia para nuestro sistema sea 0 grados centígrados. Entonces esta expresión nos queda 1.005 más 1.88, multiplicado esto por el H absoluto, todo esto multiplicado por T, más 2501.4, que viene a ser el lambda a 0 grados centígrados, y esto a su vez por el H absoluto. Bien, estas ecuaciones por ahora son las más importantes dentro de lo que viene a ser mezcla de agua más aire. Y bien, continuando, una de las aplicaciones más importantes de las ecuaciones que anteriormente hemos visto viene a ser torres de enfriamiento. Y bien, las torres de enfriamiento. Una torre de enfriamiento de la siguiente forma, donde tenemos entrada de líquido, en este caso agua, a una temperatura definida, salida de agua, entrada de lo que viene a ser aire, y ponemos directamente salida de aire. Bien, entonces, ¿qué pasa? En este sector existe transferencia de masa, lo que significa de que de este lado ingresa caliente, sale frío, en este lado ingresa con menos humedad y aquí se carga de humedad. Entonces la transferencia de masa ha existido y la torre de enfriamiento funciona bajo ciertas operaciones o condiciones del problema. En este caso, muchas de las veces se desea determinar condiciones a la salida acá, o en todo caso dimensionamiento de dicha torre, como por ejemplo la altura. Bien, para ello se emplean ciertas ecuaciones, como por ejemplo, tenemos nosotros que por este lado va a venir una densidad de flujo másico L, y por este lado lo que viene a ser la fase gaseosa, una densidad de flujo másico G. Entonces, para ello nosotros tenemos ecuaciones, en este caso, del balance de masa de la torre de enfriamiento, que viene a ser la siguiente: HY2 igual a HY1 más L multiplicado por C dividido entre G. Vamos a poner acá como CS, ¿sí? TL2 menos TL1. Y bien, esta es la capacidad calorífica del agua que vamos a utilizar nosotros, 4.18. Todo lo que estamos utilizando desde un principio hasta lo que viene a ser el final del video va a seguir el sistema internacional. Bien, la densidad de flujo másico, por lo general, hablamos de por lo general, puede que en algunos casos se modifique, viene de la siguiente forma: kilogramo
metro cúbico multiplicado por segundo. Eso también puede estar en horas, minutos, pero siempre en unidad de volumen. Y bien, estos dos parámetros son las condiciones tanto de acá, HY1, y acá, que son las entalpías de entrada y de salida de las mezclas de aire más vapor de agua en estos dos puntos. Bien, con esta ecuación, que viene a ser simplemente un balance de masa en todo el sistema, se puede determinar condiciones acá a la salida o en todo caso condiciones de salida de este lado. ¿Qué tenemos que saber? Para ello necesitamos conocer esto y necesitamos simplemente tres temperaturas, sea de este lado o de este otro lado. Bien, pero no muchas veces es útil esta ecuación. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los ejercicios o de los planteamientos que vamos a ver, necesitamos determinar la altura correcta de la torre de enfriamiento. Bien, entonces para ello, suponiendo que la resistencia a la transferencia de calor y materia se encuentra solamente delimitada por la fase gaseosa, podemos utilizar esta ecuación, que viene a ser que viene a ser Z dividido entre G, KA integral de HY1, HY2, diferencial de HY, HY asterisco menos HY. Y bien, esta expresión de acá nos permite determinar la altura de la torre, que es lo mismo que utilizar esta otra. Es la misma ecuación. Bien, esta densidad de flujo másico se puede determinar o en todo caso nos va a dar el ejercicio. Este otro valor que es constante también nos va a dar el ejercicio. Y las condiciones de operación, que vienen a ser las iniciales y las finales, vamos a tener dentro de los parámetros a calcular. La integral la podemos determinar mediante métodos de integración, como por ejemplo Simpson, trapecio, y con esto nosotros podemos calcular la altura de la torre. Bien, espero haya sido de mucho beneficio para ustedes. Es una parte introductoria, aún hay muchos temas más que se van a emplear, como por ejemplo secado, pero por el momento es importante que entiendan los conceptos y el funcionamiento que tiene tanto la torre de evaporación como lo que viene a ser acondicionamiento de aire y transferencia de masa entre mezclas de aire más vapor de agua. Eso es todo.